Estás en Cruzamos la Meta, un podcast sobre running, constancia y metas que nos cambian. Llegó el día. Esa es la primera frase del primer episodio de este podcast que llevaba tiempo queriendo hacer y que estoy grabando desde Buenos Aires en abril del 2026. Yo soy Gabriela Martínez, una runner que comenzó a correr después de los 30 años buscando un cambio físico y terminé encontrando un cambio de estilo de vida. Cuando yo hablo de cómo empecé a correr, para mí es muy importante como ubicar en dónde estaba físicamente en ese momento. Yo soy venezolana, llevo 8 años viviendo en Buenos Aires y la verdad es que Buenos Aires es una ciudad donde es muy fácil ver a gente haciendo ejercicio. En un espacio público, en una plaza, en un parque, la gente en bici, ves a la gente con la mochila después del trabajo que va al gimnasio. Mismo en los barrios ves varios, 3, 4 gimnasios, no sé, mucha movida. Por supuesto, Argentina, país del fútbol, siempre deporte. Yo veía eso, me gustaba, lo comentaba, ay, qué bueno, la gente que se mueve, pero yo no estaba haciendo una de esas en los últimos años. Hace 2 años yo tenía 35 años y me había vuelto una persona bastante sedentaria. Había dejado de caminar mucho, que era una actividad que siempre disfruté hacer, o sea, por turismo, incluso por diligencias. Yo todo lo pedía a delivery, estaba mucho tiempo sentada frente a la compu por la misma virtualidad, por mi trabajo. Había subido de peso, me sentía cansada y un día como que me cayó esa ficha de todos esos cambios, porque no siempre fue así, pero en los últimos años era lo que me había pasado. Y entonces decidí que algo tenía que cambiar. La verdad, nunca fui buena en los deportes, pero más o menos caminaba, iba al gimnasio, o sea, sabía que era beneficioso. Así que la primera decisión fue ir a un gimnasio y empezar como mi año fit. Así que me inscribí al primer gimnasio que vi cerca de mi casa. Yo me acababa de mudar, entonces como que no conocía muy bien el lugar, solo fui porque nada, una decisión impulsiva, digamos. Entonces me inscribí y cuando empecé a ir a las primeras clases, o cuando empecé a ir en el horario que podía, no había entrenador. Y las máquinas eran como viejas, yo no sé entrenar sola, entonces eso como me frenó un poco, pero ya había pagado 3 meses, así que decidí que lo tenía que aprovechar. Y lo que vi y lo que dije, bueno, ¿qué puede pasar? Fueron las máquinas de cardio. Yo me subí a una caminadora y entonces todos los días iba a caminar y a escuchar música. Ya con ese cambio o con ese hábito, yo me empecé a sentir mejor. Pero la verdad es que después de varias semanas me aburría un poco estar ahí caminando y escuchando música. Entonces dije, bueno, creo que voy a intentar correr porque la verdad es que siempre me dio miedo correr en una caminadora. No sé por qué, siempre, incluso el día de hoy pienso un poco que me voy a caer. Pero yo veo a las otras personas corriendo, escuchando música y siempre me transmitieron como una sensación de libertad. Entonces yo dije, no, yo voy a probar esto. Así que agarré y fui el día, o sea, si normalmente iba cuando no había gente, después empecé a ir cuando totalmente solo, cuando sabía que estaba totalmente sola, iba y empezaba a correr un poquito. No sé si por minutos, yo lo contaba como por canción. Bueno, un pedacito de una canción, un pedacito de una canción, hasta que poco a poco, o sea, le fui perdiendo el miedo, digamos, porque podía ser miedo a lo que tenía. Fui aumentando el tiempo y terminé corriendo hasta media hora, 1 hora, y la verdad me sentí bastante bien. Entonces, ahí como mi plan era, bueno, esperar que se terminara la suscripción en este gimnasio, buscar otro en donde pudiera hacer fuerza y mantener el cardio, porque la verdad es que me había sentido bastante bien. Pero bueno, justo pasaron los 3 meses, yo estaba buscando el otro lugar y un día vi en Instagram una publicidad de una carrera. Y aquí vuelvo a lo mismo. ¿Por qué es importante Buenos Aires en esta historia? Porque aquí pasan un montón de carreras todos los meses. Tenemos la maratón y la media maratón, una de las más populares de América Latina. Y yo nunca había visto nada de eso. No me había enterado, o sea, mi atención definitivamente no estaba puesta ahí. Así que cuando vi esta carrera, dije, como que qué loco, yo estoy corriendo en la cinta, bueno, puedo hacer una carrera. Era una carrera de 5 y 10K, entonces yo dije, bueno, nada, lo de 5, soy principiante. Era una carrera del circuito de las estaciones. Entonces, bueno, yo fui, me anoté, feliz con mi participación, o sea, me dieron un kit, o sea, todo nuevo, todo espectacular. Llegó el día de la carrera y yo fui muy temprano porque no sabía cómo era la movida y lo primero que vi fue gente como corriendo de un lado para otro, estirando, gente como vestida super pro, o sea, es como, bueno, creo que hay algo que no sé, fue lo que pensé. Entonces, bueno, más o menos viendo como que había gente haciendo cosas que yo no sabía que había que hacer, me puse de última en la carrera, o bueno, casi al final. Empecé a correr mientras se iba cruzando el arco y una vez que crucé el arco, como a los 50 metros, me detuve porque empecé a sentir como un dolor en las piernas, todo me incomodaba, la música no me gustaba, o sea, el ambiente me parecía bien, pero yo sentía que no lo iba a lograr. Y nada, o sea, el dolor como que sí era real,
y era falta de calentamiento obviamente, pero bueno, yo dije, no, aquí me voy a lesionar. Yo empecé a caminar, pero yo como, no, yo no quiero caminar, yo vine fue a correr. Y en ese entonces también pensé, bueno, voy a empezar a, intento correr un poquito, camino, intento correr un poquito, camino. Que de hecho ahora se habla mucho de, bueno, cómo empezar a correr, el método CACO, que bueno, si bien es un método, también es algo muy intuitivo. Eso fue lo que empecé a hacer como durante el primer kilómetro, y cuando vi kilómetro 1, lo que pensé fue, bueno, creo que no es tan difícil, creo que se puede hacer. Seguí así unos kilómetros, cuando llegué al tercer kilómetro dije, no, ya va, o sea, voy a tratar de hacer esto de forma sostenida, muy lento, a mi ritmo, pero me sentía bien, digamos que ya había calentado, me sentía bien, me sentía segura, así que lo empecé a hacer. Y bueno, obviamente llegué al kilómetro 5, crucé la meta, me dieron la medalla, yo estaba súper feliz, contenta. A pesar de cómo estaba en esa carrera, como preparada, digamos, o no lo suficientemente preparada, nunca me he vuelto a sentir así en una carrera. Y más allá de la meta física, algo que yo me llevé ese día y con lo que todavía sigo estando como lo traigo en mi mente, pues cuando lo necesito, es cómo la mente juega un papel tan importante para alcanzar las metas que nos proponemos. Evidentemente, esto uno lo puede saber, pero quizás uno lo olvida. Yo me pude haber parado, pude haber hecho miles de cosas, excusas, lo que sea. Era mi primera carrera, ¿qué me podía pasar? Pero siento que mi mente me empujó a terminarlo porque físicamente quedé bien. Entonces, ese no era el problema. Esa carrera, o creo que la primera carrera de cualquier persona, nunca va a ser perfecta porque, bueno, estamos debutando en algo. Entonces, siempre vamos a tener cosas que nos hubiese gustado mejorar, pero esta yo no la cambiaría, porque ese día, a pesar de lo que me pasó, pero como me sentí al final, yo dije, no, yo quiero estar en este ambiente. O sea, yo no decía runner ni nada, yo decía gente que corre, yo quiero hacer esto, pero también dije, pero lo quiero hacer bien. Entonces, ahí digamos que el aprendizaje fue la confianza, o regresar a esa confianza que a veces obviamente uno pierde. O sea, yo sabía que no estaba lo preparada que veía que estaban las otras personas, pero bueno, algo había hecho. Entonces, con eso que tenía, voy a terminar esto. Así que ahí decidí que me iba a buscar un entrenador, que iba a seguir un plan. Y total que preguntando, como que encontré una persona que era perfecta para lo que yo me imaginaba que era un entrenador, porque por mis horarios era complicado para mí ir los martes de 7 a 9, por ejemplo. Entonces, el entrenamiento a distancia, que era algo que no sabía que se podía, era lo que hacía esta persona. La verdad me hizo preguntas que me hizo sentir como, bueno, bastante cómoda, y me dijo, búscate una meta. Eso es lo que va a hacer que puedas tener adherencia al plan que te voy a proponer. Obviamente yo empezar algo nuevo, me tenía muy emocionada. Cuando vi el plan con un poco de cuadros, de colores, era como, ay, bueno, todo esto hay que hacer para correr. O sea, como que me frené un poco, pero a la vez la emoción de empezar algo nuevo, en una en la que uno dice, bueno, ya tengo todo definido, a veces te pregunta, ¿quién eres? Y dices, ¿qué haces? O sea, soy la persona que estudió esto, para bien y para mal. En mi caso, bueno, soy la persona que siempre fue mal en los deportes. Entonces, esto no es para mí. Y en ese entonces, como que me amigué con la idea de tener nuevos hobbies a esta edad, cuando uno ya dice, bueno, ya hice un montón de cosas, o ya debería saber un montón de cosas, que me gusta, que quiero hacer. Yo encontré en el running un desafío. Y entonces, bueno, empecé obviamente a seguir este plan, empecé a ver mejoras, porque empezar a correr no es fácil. Pero si tienes un poco de constancia, creo que las mejoras se ven bastante rápido. Después, bueno, sostenerla, lo que pasa después, otro tema, pero una vez que empezaste y seguiste los primeros planes, haces tu primer kilómetro sin detenerte, vas por el otro, no te cansas, aprendes un montón de cosas que hay que estirar, que hay que comer. Y bueno, la verdad es que si vas aplicando de a poco esos conocimientos, todo se va volviendo muy fácil. O sea, la importancia siempre de confiar en el proceso. Cuando yo estoy en una carrera y veo cómo me siento, digo, valió la pena todo lo que hice. Eso es algo que pienso hasta el día de hoy. Entonces, nuevamente, me amigué con algo que es lo que uno dice, bueno, los procesos. Obviamente uno quiere todo para allá, y en el running y en muchas cosas no pasa así. Entonces, bueno, seguí con mi plan. Me ordenó en muchos sentidos. Como dije, al principio mi meta inicial para decir, bueno, voy a moverme, era como me sentía, pero lo que yo veía era el aumento de peso. Y esa era como mi motivación. Yo diría que al mes de empezar a correr, con este plan, con este entrenador, que es mi entrenador hasta el día de hoy, a mí esa meta se me olvidó. Y mi meta ya no era bajar de peso. Eso fue una consecuencia del estilo de vida que cambió significativamente. Mi meta era sentirme como me sentía cada vez que entrenaba. Mi meta era sentirme
disciplinada conmigo misma, y mi meta era que si nadie me estaba viendo y nadie me estaba apurando por ir a entrenar, porque la verdad es que era un entrenamiento a distancia, yo estaba siendo responsable con eso que me había propuesto, que no era para nadie más, sino para mí. Así que diría que mi segunda enseñanza sin duda fue eso, amigarme con algo nuevo y flexibilizar mi identidad. Si en algún momento fui mal haciendo deporte, pues eso lo podía cambiar fácilmente. Y por supuesto que hay algo que pasa y que hace que todos los procesos sean más fáciles, y es que nunca estás solo. O sea, yo tenía a mi entrenador, que siempre ha sido una persona muy empática, entonces bueno, te apoya, si esto no salió bien hoy, bueno, va a haber otra oportunidad para hacerlo. A mi esposo en la casa que me hacía la comida cuando yo llegaba cansada. Siempre hay alguien que te apoya, o siempre hay un amigo que me mandaba un mensaje y la gente se empezó a enterar, porque obviamente yo, orgullosa, lo ponía en mis redes sociales, que corría, entonces, ay, ¿cómo te fue en la carrera? Bueno, sé que mañana corres, suerte. Mi entrenador conocía a otros alumnos, entonces a veces hacíamos una juntada y ya de por sí compartimos una afición, es más fácil romper el hielo, es más fácil hablar de cualquier cosa, y obviamente yo tuve ese beneficio. Mismo en las carreras, a veces vas unos kilómetros con alguien que te da ánimo, y si esa persona te acompaña o tú le dices, bueno, hagamos este kilómetro juntos, se crea una conexión. A veces se sostiene, a veces no, pero es algo lindo, es sentirte acompañado. A veces en un entrenamiento uno tiene más o menos su ruta de entrenamiento, hay personas que ves, las primeras veces las saludas, después te animas a compartir, mismo por redes sociales, haces una pregunta, comentas, ya tienes como alguien visto. Y en las carreras pasa algo que puede estar la cantidad de gente que sea, pero a esa gente con la que has tenido algún contacto, con la que te identificaste, sueles verla. Entonces, sin duda, expandir mi círculo social desde a partir del running ha sido una gran ganancia. Y en todo esto hay algo que rescato, y es un poco lo que ha habilitado este podcast, que son las historias. Cuando escuchas cómo el running fue efecto catalizador para cambios de hábitos en la vida de otras personas, porque no siempre es, bueno, hago actividad física. Muchas personas han hecho emprendimientos a partir de descubrir esta pasión, y emprendimientos que les va muy bien. Muchas personas con sus historias hacen que se rompan estereotipos. Bueno, ¿a qué edad empecé a correr? ¿Hasta qué edad estoy corriendo? ¿En qué condiciones lo hago? Y la verdad, he tenido la suerte de conocer a muchas personas así. Obviamente las espero tener como invitadas en este podcast y que esta comunidad siga creciendo. Bien, si llegaste hasta acá, seguramente ya te has dado cuenta que correr para mí desde el principio fue algo más que sumar kilómetros. Así que te agradezco por acompañarme y espero que nos veamos en un próximo capítulo.